A ver, como veis en la descripción del directo, los principales temas, aunque voy a repasar así brevemente todos los frentes, pasan por nuestros hilos, que algunos han ido uniéndose, ¿no? Por las dinámicas que han ido llevando, por ejemplo, los de internacional. Vale, pues tenemos la cuestión de Gaza, por un lado, después de hace ya una semana prácticamente, 5 días, estalla la invasión. No ha sido a gran escala, tal y como hablábamos, ¿no? De los intereses estadounidenses y occidentales para que Israel pues gaste el menor capital político posible. Aún así, pues eso se está dilapidando a marchas forzadas, pero la invasión avanza. Y la noticia de hoy es el cerco de la ciudad de Gaza, esa principal ciudad de la franja en la zona norte, justo como señalábamos durante estas semanas, desde el día 7, al norte de Wadi Gaza, que es donde se encontraba el límite señalado por las autoridades israelíes, a través del cual, si la gente, los civiles, se marchaban al sur, estarían técnicamente a salvo. Pues explicaremos luego cómo eso no se está respetando. Y si se quedaban al norte, pues podían ser usados como escudo humano por Hamas o podían ser colaboracionistas de Hamas y por lo tanto merecían un castigo colectivo, según las palabras de algunos ministros del gobierno israelí. Entonces eso es un poco la principal noticia de la que hablaremos hoy, ¿no? De lo que es la invasión de Gaza y cómo se ha recrudecido en torno a, que estos días han entrado más tropas, más tanques, más material, ha habido más bombardeos y tenemos resultados sobre la ciudad. Vamos a explicar dónde y cuándo. Después tenemos el frente de Cisjordania en un estadio menor. También entraremos a explicar qué ha ido ocurriendo estos días. Y los frentes fronterizos, vamos a decirlo, ¿no? Que son 2, 3. Principalmente la frontera con Líbano. También ha ido escalando notablemente la situación ahí y os lo traeremos enseguida. Estamos a la espera de un importante discurso de Nasrallah, el líder de Hezbollah, que tendrá lugar mañana, viernes día 3 de noviembre, y también en la región de Oriente Medio, y así como en otras zonas a nivel internacional fuera de la región de Oriente Medio, ha habido unas reacciones muy importantes de las que hablaremos. Principalmente yo quería hablar de Yemen, que ha sido el actor que entró en el conflicto de manera más clara hace 2 días, el día 31, pero también habrá que hablar de Irak y habrá que hablar de países árabes y países no árabes. Así que vamos a entrar por cualquiera de estos frentes. El que más urgencia tiene quizás sea el de la Franja de Gaza. Si podemos empezar con ese mejor, así ponemos el mapa, porque durante estos días hemos publicado una cantidad de mapas importante desde Descifrando la Guerra. Ya sabéis que os hemos dicho muchas veces, ¿no? Vosotros nos estáis dando un apoyo en la página web. Cuanto más sea ese apoyo, pues más material extra os podremos traer. Y hemos podido publicar una cantidad de mapas interesante. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla el mapa de Cisjordania, el de la guerra de Sukkot. También hemos publicado el mapa de la frontera con Líbano. Y el que me interesa a mí ahora es el de la nueva cobertura que hemos publicado en la web. No sé si, Edu, me lo puedes traer o si ya está en pantalla, pues me llegará por el delay. Gracias, muchas gracias. Y con este mapa lo tenéis en la web, como digo, ¿vale? Hemos hecho una cobertura de conflicto Israel-Palestina. Estos son gratis todos. Y ahí podéis entrar no solo a ver un poco el contexto, porque tenéis un texto explicando el origen de este conflicto y un resumen. Fijaos lo difícil que es hacer un resumen, ¿no?, del conflicto israelí y palestino, así como todos los artículos que tenemos desde que nació Descifrando la Guerra hasta hoy sobre el conflicto y sobre las implicaciones de actores en el mismo. Bueno, pues además de eso, hemos estrenado un nuevo mapa interactivo en el que estamos incluyendo, y por eso os lo quería traer al streaming, todos los avances de la invasión israelí, para que podamos saber exactamente dónde se está dando estos movimientos. Ya los que nos conocéis de hace tiempo sabéis que lo hemos hecho día a día con otros conflictos como el de Ucrania, y bueno, tantos otros, ¿no? Lo hicimos con colaboraciones externas con Etiopía, con Siria, con Libia, con Irak, con Myanmar, Etiopía lo he dicho, ¿no? República Centroafricana, bueno, muchos, ¿no? Vale, bueno, pues aquí lo que tenemos, el principal avance se ha dado por la zona central. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la ciudad de Gaza, al norte de la franja, lo que se está haciendo es rodearla. Había un bloqueo sobre toda la franja, ¿de acuerdo? Está el bloqueo naval, el bloqueo terrestre, el impedir que entren suministros por la frontera. Ahora hablaremos de eso, que también ha habido novedades, pero
al invadir desde esas fronteras, se supone que se entró con en torno a 20.000 tropas durante el sábado 28 de octubre, me parece que fue, y después se ha ido incrementando, porque lo que se ha querido hacer es una invasión de baja intensidad, pero necesitan unos recursos que hay que poner sobre la mesa. Se ha hecho esto porque, como se dijo, Estados Unidos no quería una gran escalada, no quería una invasión a gran escala muy sonada. Lo que querían era algo, pues, que no desatara rápidamente por un gran anuncio, una gran entrada como la de Rusia en Ucrania, que desatara rápidamente una reacción en Líbano, en Irak o en Irán. Todo esto que finalmente va produciéndose, pero va produciéndose a otra velocidad menor. Entonces se destinaron esos 20.000 efectivos iniciales. Todas estas cifras, ya digo, las cogemos con pinzas porque a nosotros no nos gusta dar cifras, pero son las que tenemos, ¿no? 20.000 más o menos. Y lo que hay que comentar con esto es, no se anunció la invasión, se anunció que se expandían las operaciones en torno a la Franja de Gaza para luchar contra Hamas y todas estas cosas. Sí, por supuesto quedan civiles en la ciudad, porque hay vídeos constantes, ¿no?, de destrucción, de población haciendo su vida y cómo se destruye, por contestar alguna pregunta, la infraestructura en la que se encuentran estos vídeos. Por supuesto, también se dan reportes de ataques a, bueno, ya no solamente aquel hospital, no, más centros sanitarios, educativos, religiosos, porque la propia UNRWA, la Organización de los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, lo ha denunciado con la muerte de decenas de miembros de la UNRWA. Y bueno, y también ha habido muertes de periodistas en distintos puntos del conflicto, pero en este caso pues se está intentando buscar un salvoconducto con esto de la salida de los rehenes y la supuesta apertura humanitaria del corredor de Rafah, que ahora entraremos en ello, ¿no? Pero por continuar un poco con el mapa, y luego vamos a ello, lo que se hizo con esa expansión de los recursos y de las operaciones en torno a la franja, ya bloqueada, era justo al norte de esa línea azul que veréis al final en la zona inferior izquierda de la imagen. Esa franja de color azul es el límite que había establecido Israel para la evacuación de los civiles, ¿no? A partir de ahí, en el sur, se supone que estarían seguros. Entonces se dieron varias entradas, ¿no?, por la zona del Bureij, la zona central, con la intención de manera sencilla, ahora explicaré si es así o no, rodear Gaza en esa estrechez que tiene la franja hacia la costa del mar Mediterráneo. Por el norte se dieron dos frentes. La entrada desde Asiafa hacia Atatra, la zona costera, y desde la localidad de Beit Hanun. En realidad, los combates más importantes los hemos visto a las afueras de esas dos localidades, Beit Hanun en el noreste y Beit Lahia en el norte, que es justo la que se encuentra más cerca del checkpoint, el paso fronterizo de Erez, que por supuesto pues estaba todo cerrado y bloqueado. La zona de la costa fue la primera en la que se consiguió penetrar hasta 5 kilómetros más durante los primeros días y bueno, pues como digo, ya estaba bloqueado, pero podía ser importante porque lo que se está luchando en ambos es en lo que son suburbios, las afueras de Gaza, las zonas más al norte de la franja, donde sí que se supone que Hamas podría tener esos túneles, podría tener esas infraestructuras militares que conectaran con el norte y con el este de la franja, porque ahí es donde se produjo la infiltración hacia Sderot, por ejemplo, muy importante, desde supuestamente Beit Hanun. Así como estamos viendo que los primeros combates ya están dejando bajas en Israel. Por supuesto, en el bando palestino tenemos las cifras, luego las traemos, las que da el gobierno de Gaza. Por responder rápidamente, no es la fuente de Hamas. Decir lo que dice el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Salud de Gaza no es solo la fuente de Hamas, ¿no? Esto creo que lo explicó también mi compañero Ángel. Esas cifras de fallecidos las dan los hospitales, las reproducen funcionarios de la infraestructura, bueno, del gobierno de Gaza, en el que sí que hay eso, el control político y por supuesto militar también es de Hamas, pero no es tan sencillo y tan simplificable, ¿no?, como decir eso. Entonces, las cifras que estamos viendo de muertes dentro del bando israelí son menores, pero que haya ya una decena o unas decenas de muertos militares
Y el haber perdido algunos materiales militares importantes, hemos visto, por ejemplo, la explosión de un tanque por la adhesión de un explosivo desde uno de las zonas de las afueras, es llamativo porque todavía no se está luchando en las zonas más complejas. O sea, no es la gran batalla urbana que os habíamos anunciado. Están en las afueras, tanto por el norte como en esa franja que veis que recorre desde los kibbutz del este, que es ese frente que decíamos que atravesaba la principal arteria de Gaza, que es Saladín, ¿no? La calle de Saladín, cómo llega hasta la costa. ¿De acuerdo? En ese frente tampoco es la gran batalla urbana. También han entrado por las afueras de la ciudad en el sur, con lo cual la ciudad ya queda rodeada. Ya estaba bloqueada, pero esto se podría decir que es un asedio dentro de un bloqueo, con lo cual ahí ya no hay escapatoria posible. Hay lucha urbana, como os digo, pero no es la gran lucha urbana todavía de los peores escenarios. ¿Qué ocurre? Que se está entrando, por ejemplo, con excavadoras. O sea, la reacción de Israel ante este conflicto está siendo directamente de destruir la infraestructura, sobre todo en el norte, me parece que lo hemos visto, y eso es lo que más daño puede hacer a las posibilidades de que Gaza continúe existiendo con la cuestión étnica actual, ¿no? Hay muchas especulaciones dentro del gobierno israelí, en medios israelíes y sobre todo desde acusaciones pro-palestinas que dicen que posteriormente a este conflicto, pues la reconstrucción de esas zonas implicará nuevos asentamientos en la Franja de Gaza, implicará, ya se está hablando de un posible fideicomiso, un gobierno, no sabemos si de una nueva autoridad palestina o gobiernos con control temporal internacional. Se está comentando ya tantas cosas que se filtran en prensa israelí y en prensa occidental, bueno, pues que todo este tipo de excavadoras que destruyen los edificios en las zonas por las que entran en el norte, desde luego evitan que haya una batalla urbana masiva, pero no creo que estemos ahora mismo en capacidades de saber si se va a poder destruir o si el ánimo es destruir toda la Franja de Gaza, porque es desde luego un territorio muy grande para hacer ese tipo de propuestas. En cualquier caso, es lo que estamos viendo en los vídeos. Destrucción de infraestructura civil y rodear, por eso hemos puesto cerco de la ciudad de Gaza ya por completo, por el asedio por el norte, por el centro de la franja, por el territorio israelí en el este y por el mar, que también está controlado por Israel, pero aún así pues se intenta penetrar a través de la costa, de manera terrestre, quiero decir. ¿De acuerdo? Esto pues es lo que más importancia nos deja. Lo que quería decir sobre las víctimas civiles, ya hace un par de días teníamos la cifra de 8.400 muertos en general, 8.400 muertos gazatíes, según los datos que os comentaba antes, ¿no? que habrían dado el ministerio y que no es una cifra, la verdad, para desconfiar de ella. Y os voy a decir por qué no. Porque los medios israelíes, hay algún medio israelí que hemos visto que recoge los mismos datos, porque vienen con nombres, apellidos y edad de Gaza, y los reconocen como que son reales, pero los califican de terroristas, ¿no? Es decir, un medio israelí diciendo 8.400 terroristas asesinados, con lo cual prácticamente nos están diciendo que las cifras son reales, o al menos se aproximan a la realidad. Nunca podemos tampoco saber con certeza todas las víctimas hasta que un conflicto no acaba, se lleva a cabo una investigación o incluso un censo, pero que el hecho de considerarlos terroristas simplemente resignifica esas víctimas y las legitima para los israelíes, ¿no? Para el gobierno israelí. Con eso llegábamos eso fue el martes, me parece, sí, son datos del martes los que os estoy trayendo ahora mismo, los últimos que he visto. A ver, tenemos que tener alguno más. La cifra de fallecidos israelíes ya superaba esa decena, y uno de los ataques más mediáticos, para terminar con este pequeño bloque, sí, mira, ayer teníamos 8.800 muertos, ayer, pero seguro que tenemos alguna cifra más. Uno de los ataques más mediáticos ha sido precisamente el de Jabalilla, que también lo podéis ver en el mapa. A ver dónde lo tenemos exactamente. Jabalilla está justo en la zona central, sí, es zona central de la ciudad de Gaza,
más tirando hacia el norte quizá, y ahí nos encontramos con un campo de refugiados y con otras zonas donde se han dado ya, creo que hasta 3 ataques confirmados, pero las víctimas sí que están más disputadas, ¿no? De nuevo, igual que en tantos y tantos escenarios, pues las víctimas, pues unos dicen una cosa y otros dicen otras. Vale, aquí lo que os traía, sí, la cifra de soldados israelíes confirmada de muertos ya serían 20. Y esta cifra es de hoy. Esta cifra es de hoy, día 2, el jueves, por si lo veis en diferido. Entonces, ya son 2 decenas de fallecidos israelíes. Claro, a ver, obviamente no lo estamos comparando con los 8.800 muertos gazatíes que había ayer, evidentemente, pero que sin haber entrado ya en la batalla urbana más intensa, hay 20 muertos entre los israelíes, entre los soldados, con lo cual no es cosa menor. ¿Vale? Esto es un poco, en general, lo principal que hay sobre la cuestión de la invasión de la Franja de Gaza. Ha habido, pues eso, ataques de un bando, ataques de otro. También nos preguntabais mucho si esto, aunque pueda tener consecuencias humanitarias catastróficas, nos preguntabais por limpiezas étnicas, genocidios, si se puede calificar de guerra. Yo solo quiero puntualizar que, por supuesto, se puede calificar de guerra. Sí es una guerra. Las guerras no son solo entre actores estatales, ¿no? Hemos tenido la guerra contra el terror, la guerra contra grupos rebeldes, la guerra contra el narco, la guerra contra el paramilitarismo. Es decir, que haya un desequilibrio tan grande sí que favorece que se pueda producir precisamente un resultado humanitario o de genocidio o de limpieza étnica, que es algo que habrá que analizar. Pero, por supuesto, es compatible que sea una guerra. Simplemente hay un desequilibrio importante, que yo entiendo que a veces es importante para los eslóganes propagandísticos, pero ya os respondo la pregunta con antelación que ambas cosas son compatibles. Edu, no sé si tenemos alguna preguntita más por aquí, por ir cambiando de tercio, porque tenemos tantos temas. Sí, hay mucho comentario en el chat. La verdad que se está debatiendo bastante. Insisten una vez más en qué información tendremos con respecto al tema del fósforo blanco, que esto nos lo preguntáis en todos los directos, porque es cierto que bueno, es un tema que desde determinados sectores se ha denunciado sistemáticamente y no sé qué información tenemos al respecto, ¿vale? Sí, nosotros sí que hemos visto imágenes de munición incendiaria. Ya os hemos comentado varias veces que nosotros no somos especialistas en armas químicas como para saber si se trata de fósforo blanco, pero parece ser que sí, está confirmado. Al menos varios ataques. No sé, hemos visto varios en la Franja de Gaza, alguno en la frontera con Líbano. Es decir, yo no sé cuántos se han producido, pero sí parece que se ha producido ataques con fósforo blanco. Eso creo que está más o menos aclarado. Dice, ¿cuál... Bueno, preguntan de nuevo, esto es que es irnos muy hacia atrás. Aunque es cierto que habiendo habido 2 o 3 días en directo, igual sería interesante. Porque nos preguntan por cuál creemos que pudo ser el objetivo de Hamas con el primer ataque. Esto puede dar un poco de contexto, porque se puede hablar, entre otras cosas, de la detención de la normalización de relaciones con otros actores regionales, que eso nos puede dar un poco Sí, de pie a hablar del elemento regional. bueno, ahora entraré con eso. Sí que es verdad que hay un interés político por parte de Hamas de convertirse en el grupo hegemónico dentro de la lucha palestina, porque Fatah y la autoridad palestina pues, han sido más pactistas con Israel y Hamas lleva mucho tiempo además preparándose para una guerra con Israel, quería dar un golpe sobre la mesa para señalar que ellos defienden la lucha armada, ¿no? Que son la principal vía de lucha por la causa palestina. Ahora, que esto se haya producido de esta manera también tiene bastante que ver con la preparación israelí en la franja. Es decir, no ha sido. Hay varias versiones, ¿no? Hay algunos medios que apuntan principalmente a que jamás, bueno, lo ha mantenido en un secretismo absoluto, con una preparación minuciosa y que dieron esa orden en el último momento avisando a las otras facciones palestinas para que se sumaran, se lanzaron ataques masivos y fueron todos exitosos y claro, eso dio lugar a que fuera una masacre mayor de la que a lo mejor se había cometido hasta entonces, en mucho tiempo. Y otros medios que consideran que fue casi por
mala praxis israelí porque no defendieron esas fronteras y con lo cual Hamás quería dar un golpe de efecto, pero no quería dar el golpe de efecto tan bestial que les ha supuesto ahora una respuesta de invasión. Porque es que Israel iba a dar una respuesta, como ellos consideran, ya están diciendo que no quieren ni oír hablar de alto el fuego, que es una vergüenza que se hable de alto el fuego y que hablar de alto el fuego es como a que no se le habría dicho a Estados Unidos después del 11S o después de Pearl Harbor, han señalado, ¿no?, los dos casos, que pudiera hablarse de alto el fuego. Pues evidentemente ellos dicen que esto es su 11S y que por lo tanto la reacción al ataque de Hamás tenía que ser, pues yo no sé si dicen proporcional, yo diría desproporcionada, pero desde luego ejemplarizante, ¿no? Eso sí que es un poco así. Y con eso hemos visto cómo se han producido, después de esas 1.400 muertes, me parece que comentábamos, más de 8.000 palestinos muertos y, por supuesto, la destrucción, que no es cosa que lo digamos nosotros, ¿no? Es que tenemos un hilo entero de declaraciones de los ministros de Israel diciendo abiertamente que el ánimo es acabar con todo, prácticamente, porque hablan de hay que... como decía la ministra, hay que destruirlos hasta la médula. Sí, eso es lo que decía la ministra de la Mujer, por ejemplo, de los derechos de la mujer. Entonces la reacción, por supuesto, va a ser contra civiles, que hasta el presidente, el ex primer ministro, ministros importantes señalaban que no pueden tener contemplaciones con los civiles porque han apoyado a Hamás. Entonces, bueno, pues por señalar un poco que las intenciones de Hamás, pues no sabemos si les ha salido una respuesta desproporcionada que les pueda perjudicar más de lo que ganaran, o realmente con todo esto, que era lo que querían, se sitúan realmente a la vanguardia de los grupos palestinos en lucha armada. Entonces, bueno, eso lo dirá el paso de esta guerra en adelante. Ya está, lo dejo por aquí. Esta parte. A ver, Ale, te cuento, hay muchas preguntas con respecto a la regionalización del conflicto. No sé si quieres entrar ya de lleno en eso. Si quieres entrar, te pido que quiero hacer un recordatorio sobre un apartado de la página web de los mapas. No sé pues si quieres... una pequeña cosita solo para cerrar lo de la franja, por y eso. es que sí que se consiguió finalmente un acuerdo para abrir el corredor de Rafah, que entrara ayuda humanitaria, porque nos habéis preguntado, y así también enlazamos con la cuestión regional, por si ahora está la ciudad de Gaza cercada, ¿cómo va a recibir ayuda humanitaria? Bueno, pues evidentemente no va a recibir ayuda humanitaria, ¿no? Ya de por sí, los centenares de camiones diarios que necesitaba la franja y que recibía previamente, ¿no?, ahora con el bloqueo se han convertido en, creo que han sido unas decenas. Publicamos el otro día, el día 1, es decir, ayer mismo publicábamos que han entrado, desde que se abrió el corredor de Rafah el martes 31, 59 camiones de ayuda humanitaria. Es decir, no es prácticamente ni una décima parte, o más o menos una décima parte de lo que entraba antes al día. Y esto es lo que ha entrado en toda la franja de Gaza. Se ha conseguido ese acuerdo. Recordáis que os explicábamos que Egipto no quería refugiados, pero sí quería meter ayuda humanitaria, y en Gaza tampoco se quería la salida masiva de personas porque consideraban que sería una nakba. Esto podría acabar en una limpieza étnica, y bueno, yo no lo descarto tampoco, porque van un poco las declaraciones israelíes van por ahí diciendo que van a permitir que los judíos puedan transitar por ahí, que a lo mejor hay asentamientos. Entonces, bueno, pues suena un poco a cambios demográficos. Y con esto se habría llegado a un acuerdo en el cual Israel permite la entrada de ayuda humanitaria, porque es Israel quien negociaba, no era Hamás. Hamás tenía que llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, se han liberado algunos rehenes, se han seguido liberando otros cuantos más, aparte de las dos primeras que os comentamos, y se ha permitido la salida de extranjeros. Claro, se habla de que esto también puede ser de alguna manera una limpieza étnica encubierto, porque si empiezan a salir extranjeros en masa que tengan doble nacionalidad palestina, pues que puede haber un problema. Pero bueno, esto es otro tema que habrá que debatir. Ahora mismo se ha permitido la salida de extranjeros, se ha permitido la salida de heridos para que sean tratados en Egipto, y Egipto podrá meter esos camiones que, como digo, ya van en torno a 60. Creo que las cifras no están actualizadas, son de ayer, pero no sé si han seguido cruzando muchos más. Ese dato no lo tengo. En cualquier caso, esa es la última noticia, pero todo lo que entra, por supuesto, se está quedando en los distritos de Han Yunis, en Rafah y en la zona central, pero no van a poder entrar ya en Gaza ciudad. Vale. Ahora sí que te dejo que comentes eso y pasamos con la cuestión regional completamente.
Vale, porque nos estáis preguntando bastante por los mapas. Yo voy a pasar ahora un enlace, lo reitero bastante y como hay muchos comentarios así no se pierde. Ahí en ese enlace vais a poder ver los distintos mapas que hemos estado publicando y que vamos actualizando porque, bueno, estos en concreto son mapas de imagen, son mapas fijos y también tenemos, que lo paso ahora, los mapas de cobertura. Porque una cosa son los mapas que son fijos, que por ejemplo son los que veis, a ver un momento, son por ejemplo estos que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Esos mapas los podéis ver en el primer enlace que he pasado, que lo vuelvo a compartir ahora. A ver, ahí lo tenéis. Y luego están lo que son los mapas de cobertura, que son los mapas que hay un poquito de confusión. Están los mapas que vamos actualizando con bastante asiduidad en función de cómo se desarrollan los distintos conflictos y los distintos procesos, ¿vale? Ese es el mapa, por ejemplo, que tenemos aquí, que lo estáis viendo ahí delante, ¿sí? Bueno, esos mapas, porque tenemos varias coberturas, se acceden a través de este enlace, que voy a pasar ahora también por aquí por el chat. En concreto, paso el enlace de la cobertura del conflicto palestino-israelí, lo tenéis ahí para quien quiera ir viéndolo, pues todos los días os podéis meter, ir viendo las actualizaciones y si vais un poquito para atrás, aquí lo tenéis el enlace que os lleva a los distintos mapas de cobertura que tenemos, ¿vale? Os recomendamos que entréis, que os lo marquéis en favorito y que vayáis consultándolo porque es un mapa bastante interesante. Bueno, son mapas bastante interesantes y que facilitan bastante el seguimiento de los conflictos. Y os recordamos, como siempre, aprovechamos un momentito antes de pasar de bloque para recordaros que esto que hacemos, los mapas o los directos, es posible básica, exclusiva y totalmente gracias al apoyo que nos dais, ¿vale? En concreto, ahí con las suscripciones aquí en Twitch, gracias ahora a Alba por esa suscripción, muchas gracias, y también en particular, el apoyo que nos dais en la página web. Ahí veis en grande el QR. Ese QR os lleva directamente a un apartado de la página web en el que vais a encontrar los distintos planes, los distintos formatos a través de los cuales podéis suscribiros a Descifrando la Guerra. Que al suscribiros ahí en la página web, básicamente obtenéis dos cosas. Una para vosotros, que es acceso a, básicamente a contenido exclusivo que ofrecemos, como por ejemplo los seminarios que hacemos cada tanto tiempo y que además podréis ver aquellos que ya hemos realizado previamente, los podréis ver en diferido. Podéis obtener acceso a todos los artículos que publicamos, también aquellos que publicamos en exclusivo, que ya estáis viendo además que a lo largo de esta cobertura, de este conflicto, estamos publicando muchísimos artículos en abierto para facilitaros el acceso a esa información, pero de normal hay algún que otro artículo en mayor frecuencia que publicamos en exclusivo para nuestros suscriptores. Y eso lo vais a poder leer, los vais a poder ver y leer y consultar si estáis suscritos. Y después, que yo siempre digo que a mí esto me parece muy interesante, tenéis el acceso a la newsletter semanal, que es básicamente un correo electrónico que os llegará todos los domingos si estáis suscritos y que lo tendréis también replicado en vuestra propia cuenta de Descifrando la Guerra, donde os contamos en resumidas cuentas qué es lo que está pasando en cada región del mundo sin tener que pasar por el filtro de algunas redes sociales, ¿vale? Os llegará a vuestro correo electrónico cada domingo un texto, un documento en el que os decimos, ¿qué está pasando en Oriente Medio? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en el continente africano? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Asia-Pacífico? Bueno, pues todo eso lo tenéis condensado en un único correo, en esa newsletter que os mandamos todos los fines de semana. Así que os animamos a suscribiros ahí en la página web porque a nosotros nos ayuda muchísimo. Y otra forma que tenéis también de ayudarnos, como ha hecho Alba, como ha hecho ahora mismo David Baggio, como ha hecho anteriormente Antonio, como ha hecho Coina, como ha hecho Budiño, que me suena de algo, es con las suscripciones aquí en el canal de Twitch, ¿vale? Veis ahí abajo que tenemos esa meta de 1700, nos faltan solo 6 suscripciones para llegar, así que si queréis aportar en particular al contenido que hacemos aquí en Twitch, pues con esas suscripciones lo podéis hacer. Y también lo podéis hacer, y esto sí os sale gratis, con las suscripciones de Prime, ¿vale? Que al darle al botoncito de suscribirse veréis una pestaña que dice Prime, ahí las suscripciones en Twitch son totalmente gratis. Y otra cosa, por cierto, que también es gratis en Twitch, es seguirnos. Si nos seguís en el canal de Twitch y si ponéis la campanita,
os lo recomendamos encarecidamente porque os va a notificar cada vez que hagamos directo. Nosotros siempre hacemos directo a las 10, así que podéis acostumbraros a eso, pero nunca viene mal un recordatorio. Y además, sabed, los que ya lleváis un tiempo aquí en Twitch lo sabéis y los nuevos os lo recordamos, que aunque nuestro horario suele ser a las 10 de la noche, si pasa algo de urgencia y son las 4 de la tarde, pues abrimos directo a esa hora, aunque no sea la hora habitual. Y por tanto, pues siempre es recomendable que nos sigáis y tengáis aquí la campanita activada, ¿vale? Porque así os salta la notificación y podéis venir aquí a los directos de Descifrando la Guerra. Así que nada, gracias a todos, tanto a los que os suscribís en la página web, como a las que os suscribís aquí en el canal de Twitch, como ahora Zuba, que se lo agradecemos mucho, como a los que simplemente venís aquí religiosamente todos los días a las 10 de la noche a los directos, pues gracias a todos. Y nosotros vamos a seguir con el segundo bloque. Ale, que había bastantes preguntas con respecto a la cuestión de la regionalización, pero no te sorprenderá, la mayoría de ellas tienen que ver con Irán. Aunque había alguna preguntita también del Líbano, había alguna pregunta de Egipto, pero el tema que más interesa, como por otra parte tiene sentido, es la posible entrada de Irán en el conflicto. Bueno, es que tenemos tantos temas, podemos estar aquí hasta las 12. Sí. Lo primero quería dar las gracias al Café de la Lluvia, que nos ha hecho una pequeña raid, así que bienvenidos a las 4 personitas que han venido. Si no nos conocíais, ya os ha contado Edu a qué nos dedicamos. Y si nos conocéis en general, también voy a dar las gracias a la gente que nos ha felicitado por los mapas. Y yo quiero decir que, como ha dicho Edu, o sea, es que tenemos muchísimas ideas de más contenido y todo esto lo estamos dejando además gratuito. Podéis explorar los que habéis descubierto ahora los mapas en la web de Gaza, es que el interactivo. Es que tenemos muchísimos mapas interactivos más de Ucrania y de otros países que hemos ido siguiendo con el paso de los años y que también están en acceso gratuito. O sea que podéis, os animo a que cotilleéis un poco la web y que de hecho, si os podéis suscribir con el QR, nosotros ya tenemos ideas. En cuanto vamos recibiendo financiación a través de vosotros, vamos poniéndolas en práctica. Así que estamos encantados. Ojalá podamos pronto traeros nuevos mapas y nuevas ideas que tenemos para poner en la web. Así que nada, eso en el QR. Pero ya lo ha explicado Edu, así que me voy con el tema de Palestina otra vez. Recordamos, preguntas las que habéis dejado durante todo este periodo sobre la cuestión regional, volved a ponerlas en el chat ahora, porfa. Y así las vamos contestando, que tenemos tantos temas que no quiero perderlos. Lo primero, hay que dividir un poco las reacciones. La cuestión de los países que están más implicados en el conflicto, sabéis que son los del eje de la resistencia o los que tienen facciones del eje de la resistencia. Aquí ha comentado el compañero Edu, Irán, pero por supuesto los grupos aliados, algunos más proxies, otros más autónomos, están en Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen, principalmente. La principal noticia saltaba hace también 2 días, el martes, teníamos las declaraciones de los hutíes de Yemen, a pesar de que ya habíamos reportado algunos ataques. Os acordaréis que me parece que además estuve en algún streaming explicando cómo se habían dado intercepciones de un destructor estadounidense en el Mar Rojo de lanzamientos desde Yemen sobre el Mar Rojo en dirección a Israel. Y cómo después, al cabo de unos días, también hubo algunos impactos en Egipto, que habían sido obviamente por error, porque el objetivo era Israel. O bueno, por error o porque se hubieran desviado por ataques para interceptarlos, ¿no? En cualquier caso, no llegaron a Israel. Bueno, pues ahora sí que hemos visto algunas intercepciones ya en el propio Israel, importante porque eran sobre la ciudad de Eilat, justo en el sur. Algunos de los objetivos supuestos pues se encontrarían en esa zona del Negev, o pues hemos especulado mucho con que Dimona sería una de las zonas estratégicas para atacar desde el sur, que es donde se encuentran las instalaciones nucleares de Israel, pero por ahora no ha ocurrido eso, ¿no? Quiero señalarlo, ¿no? Hemos visto intercepciones sobre el Mar Rojo, tanto de misiles como de drones. Nos preguntabais en el chat si tiene fuerza aérea. Sí tiene fuerza aérea los hutíes, pero no es una fuerza aérea relevante. O sea que no nos planteemos ahora mismo eso. Nos tenemos que plantear la cuestión balística y drones, ¿no? Que al final los drones también son vehículos aéreos no tripulados, con lo cual son aeronaves. Pero bueno, hay distintos tipos de dron. Entonces, la tecnología que pueden tener los hutíes ya es relevante. No estamos hablando de una milicia iraquí. Estamos hablando de
el nivel que podemos esperar de, bueno, pues de los más grandes, ¿no? Hezbollah, los hutíes y la República de Irán son los actores más grandes dentro del eje, quizá. En cuanto a capacidades militares, aquí algunos de nuestros compañeros nos lo explicaría mejor, pero el ataque de los drones kamikaze que hubo el día 31, drones kamikaze, ojo, porque es que estos son una de las joyas de la industria armamentística iraní, fue ya el tercero que se había dado durante el conflicto. Y la cosa, de nuevo, igual que pasó con la invasión de Gaza, ha ido escalando poco a poco hasta el punto de que no ha habido un punto de inflexión, sino que se han dado varias intercepciones constantes durante estos días. Luego, pues también se han ido dando en la frontera con Líbano y os acordaréis también que os hablamos en su momento de decenas de muertos, sobre todo en el bando de Hezbollah, pero también en facciones palestinas que habrían tenido acceso desde el sur de Líbano y también algunos en el bando israelí, que eso había sido importante. Por lo tanto, hemos visto como un despliegue de Israel de en torno a 100.000 tropas en el norte, que es algo que, por supuesto, son cifras que pues, no se pueden corroborar ahora mismo, pero es lo que se ha comentado. Y cómo se podrían haber movido otras 200.000 hacia la franja de Gaza. Si hemos empezado diciendo que se abrió con 20.000 y que después se fue expandiendo desde el sábado hacia los siguientes días, de modo que puedan haber seguido entrando decenas de miles de tropas, estamos hablando de más de 320.000, 300.000 tropas en dos frentes, ¿no? Preparadas en Líbano. Y llama la atención la dimensión de las tropas numérica, ¿no? De las tropas que hay desplegadas en torno a la frontera de Líbano, porque eso es que de verdad consideran una amenaza, que pueda haber incursiones, ataques terrestres, y no es algo infundado realmente, porque junto con los ataques de Yemen en el sur, que ahora continuaremos, se están desplazando aparentemente cada vez más efectivos de milicias iraníes. Digo iraníes porque es un grupo iraní que operaba en Siria, también grupos, por supuesto, del eje que estaban acogidos en Siria y grupos iraquíes propiamente dichos, ¿no? Al final, salvo los hutíes, todos los demás tienen continuidad terrestre y se están acumulando algunos en torno a las provincias de Dera y Quneitra en Siria, cerca de los altos del Golán, y otros en el sur del Líbano directamente, que ya cada vez recibimos más y más reportes de que en el sur del Líbano se están acumulando muchas tropas, no porque no es oficial, ¿no? Militantes de milicias iraquíes. ¿Qué más tenemos? Ayer se produjo un nuevo ataque con misiles y con drones sobre esa ciudad que os decía del sur de Israel por parte de Yemen, de los hutíes. Digo los hutíes porque, para los que no lo conozcáis, aunque tenemos artículos en la web, los hutíes no son el gobierno reconocido de Yemen, pero sí es el gobierno sobre la capital, sobre las principales ciudades, salvo otras dos que son importantes. La mayoría de las capitales las controlan los hutíes, si lo contamos como tres bandos, ¿no? Si no, pues será más o menos la mitad de las capitales, y toda la zona norte de Yemen la controlan los hutíes con un gobierno de facto, ¿no? No es reconocido por la comunidad internacional. Pero bueno, para que sepáis que tienen capacidad de impactar sobre Israel. Y como Israel anunció de hecho el despliegue de varias corbetas para ayudar a la defensa del sur de Israel, tendríamos también reportes de Arabia Saudí y Jordania permitiendo a Israel el acceso a su espacio aéreo para derribar estos ataques procedentes de Yemen, con lo cual también, bueno, pues que veamos que Jordania es uno de los países que ha sido más crítico. Bueno, todos un poco en la zona han sido críticos, pero Jordania ha marcado la línea de llamar a consultas al embajador. Pero a la hora de la verdad no quieren una guerra como sí quieren los hutíes. Hemos visto esas imágenes, con lo cual están confirmadas, las de los ataques desde Yemen. Y bueno, pues la cosa sigue escalando en distintos puntos. La última de las escaladas del eje de la resistencia, aunque tenemos más de 24 horas ya en la que no habría habido un ataque confirmado sobre infraestructura estadounidense en Siria ni en Irak, lo cual llama la atención porque llevábamos más de 40 ataques en bases estadounidenses y en campos petrolíferos controlados por Estados Unidos en Siria y en Irak
en estos últimos 15 días, los 15 días anteriores, de repente estos días no ha habido ninguno confirmado. A ver, nosotros hemos recibido hoy otro reporte de un ataque sobre una base estadounidense en Siria, pero es algo que, ya digo, eso se ha quedado en un reporte que no han confirmado, no lo han querido confirmar. Con lo cual estaríamos eso ahora mismo en una pequeña pausa que habrá que analizar en los próximos días, porque por supuesto la situación está escalando, no está relajándose. Y es algo bastante importante de ver. Los que preguntáis por los propios hutíes, tenemos muchos artículos de la guerra de Yemen, y que además eso los escribí todos en abierto, los dejé todos disponibles. El que habéis pasado por el chat es el de la batalla de Marib. Está bien, pero yo recomiendo para saber qué son los hutíes, el primero, que es la olvidada guerra de Yemen. Después, para continuar con todo lo que ha ocurrido desde que estalla la guerra hasta más o menos 2020-21, a partir de ahí entra ¿no? La batalla de Marib y la batalla de Sabwa, que son los dos grandes acontecimientos que nos han traído hasta ahora. Y más o menos nos quedamos en 2022, antes de que se llevaran a cabo estas negociaciones con Arabia Saudí, que por cierto habría habido combates o choques esporádicos, ¿no? En la frontera de Jizán, creo que es la provincia de Arabia Saudí. Es que hay un pequeño territorio fronterizo de Arabia Saudí que los hutíes llegaron a establecer control, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que os planteaba, que los ataques sobre infraestructura estadounidense se habrían rebajado en estas últimas 24 horas, pero que ya eran más de 40 durante estos últimos 15 días y que Estados Unidos habría desplazado defensas antiaéreas, también por eso pidió un poco de tiempo a Israel en su lanzamiento de esos ataques sobre la Franja de Gaza, y eso es importante analizarlo. Y también hemos visto declaraciones de Australia anunciando que iban a mandar efectivos a Oriente Medio, porque se iba a reforzar de alguna manera esta infraestructura, no se iba a dejar sola. Lo que no tenemos claro, y esto es que es el gran misterio, ¿no? Por razones operativas no han querido decir a dónde van exactamente ni el contingente de soldados ni los 2 aviones de combate que se sumarían al que ya tienen desplegado en la región. Entonces, tendríamos 3 aviones australianos de cazas, creo que son cazas de combate, y eso, un contingente de soldados en Oriente Medio. Esa es la gran noticia en torno al refuerzo occidental en la región, pero lo que ocurre en torno al eje de la resistencia, y luego entrar en otras cuestiones internacionales, ahora mismo tiene todos los ojos puestos sobre Hezbollah, que es el grupo libanés del que os hemos hablado ya. Esos ataques en la frontera han continuado, porque cuando hemos hablado de esa pausa operativa hablo solo de grupos sirios e iraquíes, no de los libaneses y los yemeníes, que esos han seguido y se están incrementando. O sea, es que hace 10 días era prácticamente impensable que estemos hablando ahora mismo de ataques con drones kamikaze, con misiles, municiones de artillería, con cohetes. Todo eso al mismo tiempo están llegando desde Líbano y desde Yemen. Estamos en una escalada que no suena ya tanto porque se está haciendo de manera paulatina, pero que la invasión está en curso, que hay un cerco de la ciudad de Gaza, que sigue incrementándose la violencia en Cisjordania, que ahora entraremos en ese tema, y que están cada vez más facciones del eje de la resistencia participando. Uno de los últimos ataques con cohetes ha sido en la localidad israelí de Kiryat Shmona, que es importante porque se han lanzado bastantes ataques en estas últimas 24 horas en esa zona. Y también Hezbollah dice que ha lanzado varios drones kamikaze sobre las granjas de Sheba. Recordamos, las granjas de Sheba son un territorio libanés ocupado por Israel, similar a los Altos del Golán. Pero además están en esa zona, ¿no? Pero los Altos del Golán pues, son mucho más grandes e importantes. Y bueno, no sé si me dejo alguna cosita más sobre Hezbollah, que como os digo, mañana se espera una declaración importante del líder, Nasrallah. Podemos anticipar que no tiene por qué ser una declaración que lo vaya a cambiar todo. Es decir, los yemeníes, los hutíes también han dado declaraciones hablando de esa escalada cuando la escalada ya estaba en curso. Lo que pasa es que es un poco extraño porque están sacando teasers, están anunciando a bombo y platillo esa declaración. Es verdad que Nasrallah hace declaraciones selectas,
Pero bueno, vamos a rebajar un poco las expectativas porque ya sabemos lo que pasa. Y por ahora sí que caben declaraciones sobre, bueno, pues sobre el curso de la guerra y quizá un mensaje más a nivel interno. Eso puede ser igualmente importante para Hezbollah. Y lo último que tenemos hoy sobre los grupos que os decía, iraquíes, es que aunque no se han dado ataques sobre infraestructura estadounidense, sí que se habría, bueno, reconocidos, porque ya digo que ha llegado un reporte, los grupos de la resistencia islámica en Irak habrían lanzado un ataque con drones también sobre un objetivo israelí que no se ha clarificado cuál es, pero lo dicen que es vital para Israel. Bueno, ya veremos qué es. En el Mar Muerto. Para los que no lo situéis, eso está fronterizo con bueno, pues la frontera con Jordania y Cisjordania, ¿no? En esa zona oriental. Que sería el primer ataque que se habría dado desde Irak a Israel. Hasta ahora se habían dado ataques desde Siria, desde Líbano, desde Yemen, y los que se daban desde Irak eran contra objetivos estadounidenses, no contra Israel. Entonces, bueno, pues sigue todavía escalando la situación. Lo que pasa es que, como digo, se da a unos pasos que pues no son tan mediáticos, pero la situación sigue escalando. No sé si Edu, ¿quieres comentar alguna cosa? Tengo todavía muchas más noticias, pero por responder alguna pregunta o algo. Tenemos preguntas, por supuesto, pero no sé si quizás seguir avanzando con los temas porque, bueno, preguntan lanzamiento de ataques desde Yemen, la eficacia que podrían tener. Preguntaban también, es que mucha participación. ¿Algún grupo del eje tiene la capacidad de hundir algún barco de Estados Unidos? Nos preguntaban también. Bueno, Irán es el principal actor del eje y hace entrenamientos para eso. O sea, no es algo que haya ocurrido por ahora, pero que si Irán entra en la guerra o Estados Unidos entra en la guerra con Irán, ya veríamos quién lo hace y cómo, sí que puede ocurrir. Capacidad hay. No es fácil, que hay muchas intercepciones, pero capacidad hay. Preguntan por posibles vías de acción por parte de Arabia Saudí. Arabia Saudí es uno de los países que quería normalizar las relaciones con Israel. Incluso se ha declarado, en varios países de la zona lo han declarado, que quieren continuar con las relaciones con Israel, pero que ahora no es el momento, ¿no? Que cuando acabe la guerra será más propicio. Entonces, bueno, pues están haciendo declaraciones muy duras, bastante más duras de lo que parecía y se esperaba al principio, culpando directamente a Israel de lo que está ocurriendo, nada de equidistancia, de bueno, es que jamás, no. Para todos estos países jamás no es un grupo terrorista. Y además Israel es el culpable de haber propiciado esta situación por la colonización, pero aún así siguen todavía con intención de normalizar, así que es complicado, tendría que escalar mucho la guerra para que Arabia Saudí se meta en el conflicto. Vale, más preguntas. Es el momento ahora, ¿eh? Aprovechad que estamos interbloques, que ya sabéis que en cuanto entremos ya... preguntan por... Mira, pues preguntan por la situación en Cisjordania. Vale, muy bien, pues mira, así ya te lo cuento, porque las novedades de Cisjordania, sabéis que ha habido una escalada de ataques, muchos... Bueno, ha habido algunos, por un lado, que eran pogromos por parte de población judía contra los palestinos, porque ha sido linchamientos espontáneos que acababan en algunos casos en muertes de los palestinos, pero es una cuestión muy de largo recorrido, porque os hemos explicado en otros streaming que la situación allí es de apartheid y que la situación allí es de distintos derechos para distintas comunidades. ¿Vale? Por mucho que nos han dicho que es que no, que sí que todo el mundo tiene los mismos derechos, pero que los palestinos no son árabes israelíes. Bueno, precisamente los palestinos no pueden tener esa ciudadanía, pero
tampoco se les da un Estado y cuando se quieren anexionar su territorio tienen derechos distintos. Entonces ya simplemente el hecho de que Israel se quiera anexionar Jerusalén, la zona C de los acuerdos de Oslo, que es la inmensa mayoría de Cisjordania, eso ya es ilegal. Eso ya, además, si lo haces sin darle los derechos a los palestinos, es un caso más de apartheid, ¿no? Eso es evidente. En cualquier caso, como hay una desigualdad entre los dos sectores, la violencia de los colonos contra los palestinos está amparada por el Estado, porque en muchos de los vídeos vemos a los policías observando cómo se dan esos ataques y linchamientos contra los palestinos. Y en este caso, durante estos días os habremos informado de hasta 100 muertos entre los palestinos. También ha habido asaltos de palestinos a colonos, a algunos asentamientos, pero menores. Y los principales han sido eso, colonos contra palestinos. Y se habían dado 100 muertos. Y algunos no son solo por cuestión de los colonos, no, es que Israel también ha lanzado operaciones militares sobre el territorio habitado por palestinos. Esas operaciones militares en zona A son ilegales, porque esa zona A es de control civil y militar únicamente palestino, de la Autoridad Nacional Palestina. Es algo que os hemos contado muchas veces y entre las localidades principales en las que se están dando estos problemas se encuentra la ciudad de Jenin. ¿Por qué lo comento? Porque hoy mismo se han dado nuevos reportes de tiroteos en la ciudad de Jenin y que se den operaciones militares, hablábamos hace meses antes del conflicto de Sukkot, pero también durante el mes de octubre se han dado esos problemas. Eso significa que Israel está violando los acuerdos de Oslo en la zona A, porque está entrando en la ciudad de Jenin para realizar operaciones militares, presumiblemente buscando miembros de Hamas. Es decir, esto siempre se utiliza como pretexto, ¿no? Entrar en las zonas buscando a miembros de Hamas. Esto es así, quiero decir, Hamas no quiere los acuerdos de Oslo, por supuesto Hamas los viola y los incumple porque no los reconoce, pero el que gobierna en Cisjordania es Fatah. Y eso es todo. Es decir, en el momento en el que Israel viola esos acuerdos, la respuesta está siendo con nuevos grupos armados a partir de algunas facciones menores. En Cisjordania tenemos la Guarida de los Leones, tenemos las brigadas de Jenin. Estos grupos van cogiendo más peso. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que es uno de los brazos armados de Fatah, que no está directamente controlado por Fatah, pero entre algunos miembros que sí que hay de Hamas, pero por supuesto no es la fuerza dominante, ¿no? Las brigadas Al-Qassam, las brigadas de los mártires, las brigadas de Jenin y la Guarida de los Leones, distintos grupos combaten a los israelíes. Bueno, pues la última de estas noticias ha sido otra entrada de colonos israelíes. Ya se han dado más de 15 localidades donde se ha producido una limpieza étnica, donde se ha amenazado a los palestinos con que se marchen y se les ha expulsado. Son pequeñas localidades, pero se ha producido. Y como hay distintas legislaciones que en cuanto se marchan puede el Estado apropiarse de esas propiedades, o hay muchos sujetos de desahucio, muchas familias pendientes de ese tipo de sentencias para que recuperen la propiedad, se supone, israelíes. Esto pasa sobre todo en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. Es algo que ocurre ahora en muchos de estos pueblos y se están dando... especialmente en Hebrón hemos visto enfrentamientos, pero en otras localidades, ya digo, más de una quincena de localidades ahora mismo están abandonadas por los palestinos. Pues es una limpieza étnica menor, porque no es de las dimensiones de la que se produjo, por ejemplo, en Nagorno-Karabaj, pero sí que es un paso, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos visto el ataque al pueblo de Deir Sharaf, que está cerca de Nablus, otra de esas localidades importantes para los palestinos. Se ha prendido fuego a las tiendas y a las casas de los residentes palestinos. Esto es un pogromo, ¿no? En algunas ocasiones lo hemos llegado a calificar como tal, y además tenemos las operaciones militares en Jenin, como digo, ¿no? Entonces es por un lado el Estado y por otra parte los colonos, que no difieren mucho porque al final están militarizados y se está produciendo una intención política de desplazamiento. Además, esto sí que es distinto, ¿no? Ha habido algunos enfrentamientos porque se han desplegado luego fuerzas de defensa de Israel en ese pueblo para evitar que los palestinos atacaran a esos colonos, pero en otras zonas ha sido la propia policía israelí la que se ha enfrentado a algunos judíos porque se trata de algunos barrios ultraortodoxos donde hay líneas antisionistas.
Es decir, muchos grupos ultraortodoxos, aunque por supuesto pues son de los más radicalizados, son algunos de los que a través de las fuerzas extremistas del gobierno, me refiero por ejemplo a Ben Gvir, ¿no? Son perfiles vinculados a los colonos, han promocionado la anexión de Cisjordania y de algunas zonas de asentamientos y la expansión de los asentamientos. Son comunidades que muchas veces viven al margen del Estado israelí, que tienen sus propias idiosincrasias locales y que no quieren seguir una línea de un Estado sionista, ¿no? Ellos quieren llevar una vida aparte. Entonces, en algunas de estas comunidades, por ejemplo, hoy lo hemos visto en el barrio de Mea Shearim, es una comunidad antisionista donde la policía pues ha entrado para eliminar, no sé cómo decir, grafitis, pintadas, señales de apoyo a los palestinos, en la cual pues hablaban, esto es una cuestión literal, ¿no? Comparaban a los sionistas con los nazis, les llamaban terroristas y además consideraban a las 1.400 víctimas de los ataques de las facciones gazatíes del 7 de octubre en adelante también como terroristas sionistas. Entonces, esto ha dado lugar a enfrentamientos entre esta comunidad ultraortodoxa con la policía israelí. Esto ya es importante per se, ¿no? Pero bueno, son las noticias que tenemos hoy desde Cisjordania. Y luego, bueno, pues hay otras cuestiones también regionales importantes que quería comentaros, pero no sé si tenemos alguna pregunta sobre este tema de Cisjordania y así lo tenemos todo ordenadito. Pues estoy mirando, ¿vale? Preguntas específicas de Cisjordania. Aprovechad ahora. Bueno, nos preguntan cuánta población palestina vive en Cisjordania, como pregunta más general. Perdón, ¿me has dicho? No, nada, una pregunta muy específica que es la cantidad de población palestina que vive en Cisjordania, el porcentaje o el total. No conozco el porcentaje, sé que eran 3 millones de personas, me parece, lo que había en Cisjordania. Eran, me parece, 3 millones en Cisjordania y 2 millones en Gaza y no me acuerdo más. Me parece que luego había otros 2 millones de árabes israelíes. No tengo las cifras, es que todas en la cabeza, pero me suena ese dato. Vale, no hay mucha pregunta con respecto a Cisjordania. Vamos a dejar unos segundos extra por si alguien quiere plantear algo. Es ahora o nunca. Bueno, o en Bueno, no te directo. preocupes, luego podéis preguntar si no Probablemente. lo que queráis. Pero tenemos tantos temas Bueno, pues que... mira, aprovecho mientras llegan esas preguntas para recordaros que estamos a 3 subs del objetivo. Así que si alguien quiere regalar una suscripción o suscribirse él mismo, recordad que con Prime es totalmente gratuito. Y nos acercamos ahí a ese objetivo por fin. Vale, pues no hay mucha pregunta, así que si quieres podemos pasar de bloque, ¿vale? Sí, tenemos más cosas, porque como Venga. veis, he hecho ya 3 o 4 bloques y todavía seguimos con tema palestino porque 2 días son muchos para las noticias de este tema, la verdad. En todos los frentes está moviéndose bastante. Vamos Vale, entonces. Por cierto, pues gracias la cuestión... a Ozenki y a Cretuerce, que se me había olvidado de esos agradecimientos. Ahora sí. Nada, sobre la cuestión regional os he hablado un poquito del paso de Rafah, en ese acuerdo para que se permita la salida de heridos, de extranjeros de Gaza, ¿no? Hacia Egipto y que sean tratados en hospitales los heridos, que pueden ser evacuados y que se pueda introducir esa ayuda humanitaria de la que os hemos hablado. Pero también había reacciones por otro lado, ¿no? La cuestión, ya sabéis, los dos países más implicados eran Egipto y Jordania. Jordania lo que ha hecho ha sido llamar a consultas a su embajador en Tel Aviv. Esto es una protesta por la invasión de Gaza. De modo que aunque no haya sido tan mediático ese punto, como os he dicho, que no ha sido una invasión a gran escala, que no ha tenido esos puntos mediáticos que han tenido otras, sí que está habiendo reacciones, aunque sean en cascada más lenta, ¿no? La llamada a consultas de Jordania al embajador, a su embajador, eso, ¿no? El recall de traerlo de vuelta para eso, llamada a consultas, es importante, aunque se dé ahora, ¿no? Porque es como la respuesta en la línea roja está puesta sobre la invasión de Gaza.
que es verdad que ya lo hemos hablado antes, que otros países han hecho igualmente declaraciones muy gruesas, pero Jordania permite todavía, mantiene esas relaciones con Israel y permite el uso del espacio aéreo. Entonces, lo que hemos podido ver es como una recomendación a Israel de que no envíen de vuelta a su embajador a Jordania. En la práctica es como no una expulsión, una pausa en las relaciones diplomáticas, porque el embajador de Jordania se marchó después de esas protestas masivas. Nos acordamos que Israel empezó a retirar presencia diplomática de varios países musulmanes. ¿De acuerdo? Creo que fue además en Egipto y no sé si también en Turquía tuvo que retirar alguna presencia diplomática y también en Jordania. Pero ahora le dice, recomiendo que no vuelva ese embajador a Jordania porque puede haber problemas. Y además retiro el mío de Israel, me lo llevo de vuelta a Jordania para llamar a consultas. Esto es una cosa que se suele hacer, pero que en la práctica significa dejar sin presencia diplomática temporalmente sin romper relaciones, ¿no? Que es algo un poco más grueso. Y con esto se ha quedado la situación de Jordania. Lo que pasa es que ahora hemos llegado a la meta de 1700, entonces quería dar las gracias brevemente a Ruizos, el último de los que nos han apoyado aquí en Twitch, para que estemos más veces y más tiempo con vosotros. Estaremos encantados de hacer este tipo de contenido siempre que vosotros queráis, así que muchísimas gracias. Lo actualizaremos ahora en breve y solo recordaros, como antes os decíamos, que si queréis ver los nuevos contenidos que estamos ya trabajando en ellos, en el QR, porfa, podéis demostrar el apoyo a Descifra y así hacer de un medio independiente, bueno, pues que pueda continuar haciendo este contenido y ampliarlo. Lo ampliaremos siempre que recibamos vuestro apoyo aquí. Así que nada, gracias. No voy a alargarme más y seguimos con el tema regional. Venga, vamos a ello entonces. A ver, preguntas. ¿Quién controla legalmente la frontera con Egipto? ¿Hamás o Israel? Preguntan. A ver, Israel se supone que ahí no tiene presencia, pero se habla de que el material sea inspeccionado desde Egipto, pues bueno, yo no sé hasta qué punto tendrán algún acuerdo con Israel, pero la realidad es que por mucho que Hamás o el gobierno de Gaza, con la persona que sea, abra esa frontera o acepte la apertura de Egipto, porque Egipto no quería abrirlo libremente tampoco para los migrantes, el problema era que Israel bombardeaba el paso fronterizo de Rafah. Entonces, pues por mucho que lo abras para el paso de camiones de ayuda humanitaria, si lo van a bombardear, pues la ayuda humanitaria no sirve. Entonces lo que hacen es dejarla en Egipto esperando a que se llegue a un acuerdo, que es lo que ha ocurrido ahora. Vale, también quería comentar una cosa porque, claro, habéis visto que hemos estado hablando mucho del apartheid de estos días y de la cuestión de Cisjordania, pero enlazándolo con la cuestión de Gaza es un pequeño paréntesis. Nos preguntaban muchas veces en redes sociales, bueno, es que lo de Cisjordania, no sé qué, y hablaban de Hamás. Y digo, a ver, Hamás no gobierna en Cisjordania y la postura de Hamás no es algo unificado, hay distintas facciones. Cuando nos preguntáis sobre qué fuentes tenemos, porque lo han preguntado también en redes sociales, para decir que Hamás pueda querer una solución con unas fronteras acordadas con Israel, yo mencioné en su momento las fronteras de 1967. No, bueno, es que se está atacando Cisjordania, se está aplicando algo sobre Cisjordania, aunque Hamás no gobierne ahí, Hamás es un grupo que busca el exterminio del Estado de Israel. Bueno, hay distintas facciones. Por ejemplo, hoy mismo, en noticia de última hora, porque lo hemos publicado hace 20 minutos, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, ha declarado desde Qatar: estamos dispuestos a entablar negociaciones políticas para una solución de 2 estados con Jerusalén como capital de Palestina, solo poniendo la precondición, que no es poco, pero bueno, está ahí, de el alto el fuego y de la apertura de corredores humanitarios en Gaza. Es decir, alto el fuego y apertura de corredores humanitarios en Gaza es literalmente la situación previa al 7 de octubre. Esto significa, bueno, por supuesto había habido ataques y es una cosa que se ha llevado dando durante años y años de ataques entre Hamás e Israel, pero esto lo que significa, respondiendo a lo que yo he planteado antes, es que Hamás tiene un ala que sí que quiere el exterminio de Israel,
o al menos el acabar con el Estado de Israel, el antisionismo sobre el Estado de Israel, porque bueno, eso tiene otras aristas. Pero hay otro ala, y este es el mismísimo líder de Hamas, que quiere entablar negociaciones políticas para dos estados, para la solución de dos estados. Esto es la propuesta de Fatah, esto es la propuesta de la Autoridad Palestina. Lo que pasa es que no llevan a cabo una lucha armada, hay alguna facción armada de Fatah que no está vinculada del todo, pero que no llevan una lucha armada como sí lleva Hamas, y Hamas quiere plantar con esos ataques la posibilidad de una solución de dos estados. Esto responde, yo creo, a las personas que nos decían que es que Hamas inequívocamente querían solamente luchar contra Israel, expulsar completamente a Israel, y bueno, pues no es así. Creo que nuestro compañero Ángel en varios artículos también explicaba que incluso en algún momento Hamas, para poder recibir esa ayuda humanitaria, para poder recibir esa financiación de algunos estados como Qatar, llegaba a una especie de pactismo no tan fuerte como el de las autoridades de Cisjordania y de la autoridad palestina, porque necesita que la población no se le revuelva, lo que es la política del día a día, de mantener una política que funcione los servicios, que funcione el Estado en Gaza. Para esto necesita dinero, y para conseguir ese dinero tuvo que moderar en algunos sentidos su postura. Por supuesto, todo el mundo en Hamas no piensa igual. Hay algunas personas que incluso mataban civiles, que se han dado masacres. O sea, esto no significa en ningún caso blanquear a Hamas. Se han dado masacres y lo decimos así, que yo ya sé cómo funcionan luego los comentarios. Pero es verdad que este líder, hace 15 minutos lo hemos publicado en redes sociales, está hablando básicamente de un alto el fuego que permita una solución de dos estados. Esto implica reconocer el Estado de Israel. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí, porque es que es una noticia fuerte y había que comentarla. Y ahora me vuelvo otra vez a la cuestión regional, porque hay muchas cosas. Después de hablar de Jordania, de Egipto, de nuevo desde Qatar, las declaraciones de Hamas, ha habido novedades, y también hemos mencionado la cuestión de las tropas estadounidenses, australianas y los países del eje. Dos países han sido los que han dado novedades en torno a la ruptura de relaciones. La primera nos llegó desde Bolivia. Bolivia, el martes 31 de octubre, era el primer país que rompía relaciones con Israel desde el comienzo de todo este conflicto, ¿no? Porque hay que contextualizar también lo que ha ocurrido, y es que Bolivia no era un país que tuviera unas relaciones fuertes con Israel. Era un país que había tenido relaciones desde el gobierno de Yanine Áñez, recordamos, la líder golpista de Bolivia, después de ese golpe contra Evo Morales. Y claro, Evo Morales llevaba una línea en la que quería romper esas relaciones porque no había esas relaciones antes, ¿no? Era una línea mucho más radical frente a Israel que la que ha llevado incluso Luis Arce, que no ha roto esas relaciones durante estos años de gobierno hasta que se ha producido la invasión en Gaza. De modo que es una corrección de una política tomada por el gobierno anterior. Pero hay muchas veces que diréis, bueno, es que no se están rompiendo tantas relaciones porque es que hay muchos países que no tenían esas relaciones. Los países que ya llevaban una línea de enemistad o de enfrentamiento con Israel. Por ejemplo, ahora mismo en Túnez, estos días, se está criminalizando por ley el apoyo al reconocimiento a Israel. Que no se pueda tratar con... Bueno, además está siendo una legislación un poco radical porque puede llegar a dar problemas también a algunos perfiles en el extranjero que tengan relaciones con ciudadanos israelíes de alguna manera. Pero en cualquier caso, para que veamos que esos países que no tenían relaciones con Israel siguen sin tenerlas, y los que las tenían las están congelando de alguna manera, como digo el caso de Arabia Saudí, que no las estaba negociando, pero no las está rompiendo del todo. Y aquí, en este contexto en el que Bolivia ha abierto la veda, pues se han exacerbado algunas reacciones que ya venían desde países como Colombia. Habíamos hablado aquí de la polémica que salió hubo una polémica con el gobierno español por críticas contra algunos ministros que defendieron desde el Ministerio de Exteriores frente a la Embajada de Israel,
y también desde Colombia el mismísimo presidente Gustavo Petro lanzando acusaciones de genocidio y de lo intolerable que suponía cada uno de los pasos que estaba dando Israel en la guerra con Gaza, porque no es solo contra Hamás. Entonces, cuando hablamos de Colombia y que no ha roto esas relaciones, por las declaraciones que vemos de Gustavo Petro, le falta un poco de coyuntura, le falta que haya un empuje regional o que haya alguna facilitación del discurso, que Israel lo recrudezca más para llevar a cabo alguna medida un poco más rupturista. Además, viene de unas elecciones locales en las que no ha salido muy bien parado y Gustavo Petro no tiene toda la fuerza que podría tener. De modo que cuando se han dado medidas, se han llevado a cabo medidas desde Colombia, creo que lo tenemos por aquí, literalmente se ha llamado a consultas, como hizo Jordania, a sus embajadores en Israel, y bueno, pues con esa presencia saldría la representación diplomática colombiana de Israel. Lo mismo ha hecho Gabriel Boric, ¿no? El presidente chileno ha hecho lo mismo, ha llamado a consultas a su embajador y de esta manera desaparecen directamente de Israel los representantes diplomáticos de Chile y de Colombia. Además, Israel sí que es verdad que lleva una línea un poco dura con todos estos gobiernos, con el de España sin haber hecho nada de esto, con el de Colombia y con el de Chile, pero principalmente hemos visto unas declaraciones fuertes contra Bolivia. Entonces, aunque Bolivia no sea el país más importante del mundo, la gente que lo está menospreciando me parece que comete un error, porque incluso en el caso de Taiwán hablamos ya de microestados, el reconocimiento, pero es importante cada reconocimiento. Y esto lo hemos visto en casos como Kosovo y como el propio Israel. Entonces, que Bolivia tome la decisión de romper relaciones puede alentar a otros a tomar represalias, puede presionar y además es simbólico, porque las relaciones con Bolivia nunca habían sido sólidas. De hecho, le voy a dar la vuelta. ¿Por qué era tan importante que Israel firmara los acuerdos de Abraham con algunos países? Porque los firmó con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Bahrein, que ha sido muy importante, pero también lo firmó con Sudán, y Sudán no ha llevado a cabo ningún tipo de desarrollo diplomático con Israel. Entonces, es un reconocimiento simbólico el que ha hecho Sudán. ¿Que es importante? Pues claro, porque todos estos reconocimientos son importantes a nivel simbólico. Y la respuesta de Israel ha sido calificar al gobierno de Bolivia de rendido ante el terrorismo y ante el régimen del ayatolá de Irán y bueno, pues prácticamente señalar a Irán como el perfil que está detrás de la decisión de Bolivia. Que Bolivia, por cierto, cuando lo ha hecho además una condena de la ofensiva militar israelí desproporcionada en la franja de Gaza y literalmente hablaba de amenaza contra la seguridad internacional. Además, esto está escalando un poco porque hemos tenido algunas declaraciones de la ONU sobre que lo que está ocurriendo en Gaza podría llegar a ser hasta un genocidio, ¿no? Que es algo de lo que se ha hablado mucho estos días y hemos visto la dimisión del director de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos en la ONU, diciendo que es un caso de genocidio de libro. Pero además hemos visto cómo se ha reafirmado desde algunos comités esto que acabo de comentar, ¿no? Entonces eso es importante. Y también el caso de Bahrein, que es el otro país junto con Bolivia que ha sido noticia estos días. El caso de Bahrein ha sido hoy mismo. Hoy, jueves, ha sido el paso de un país que, digamos, Bahrein no tiene el peso político que tiene Arabia Saudí o que tiene Emiratos Árabes. Pero Bahrein, de nuevo, es muy simbólico lo que está haciendo porque, ahora lo explicaré, que no es tan sencillo como decir que rompe porque no es así. Pero es uno de los firmantes de esos acuerdos de Abraham, que se firmaron en 2020. Tenéis un artículo también abierto, gratuito, que está explicando todo eso, todos los acuerdos de Abraham. Pero quiero decir que esos acuerdos son los que plantearon como el verdadero acuerdo del siglo después del fracaso de la propuesta de Trump para los dos estados. Fue el acuerdo que vendió Trump de la paz en Oriente Medio. Y se estaría, yo no digo rompiendo, porque ahora explicaré, sino resquebrajando de alguna manera, ¿no? Un poco, porque lo que se ha dado es no por parte del rey, sino de la Cámara de Representantes, con lo cual ya es una situación
que tiene que luego tener un recorrido para que sea efectiva, o sea, es un primer paso, ha solicitado la interrupción de las relaciones económicas, ha confirmado que el embajador de Israel se ha marchado del país y que han retirado a su embajador. Según ellos, no habría una expulsión, pero es importante, aunque al principio habíamos señalado que se trataría de una expulsión, luego lo hemos matizado según ha ido llegando más información. Veis que lo estamos todo el rato tratando en directo. Porque si se llama a consultas al embajador, como pasaba con Chile, como pasaba con Colombia o pasaba con Jordania, pues la representación diplomática de Bahrein desaparece en Israel y bueno, pues eso es algo que ha ocurrido. Han retirado a su embajador de Israel. Y bueno, la ruptura de las relaciones económicas, o al menos la interrupción de las mismas, es importante, pero no es la ruptura de relaciones diplomáticas ni el reconocimiento internacional. Eso hay que señalarlo. Entonces, es importante lo que ha pasado con Bahrein, pero no es definitivo. Es un paso. Y vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta por aquí, porque estaba ya llegando prácticamente al final de este repaso internacional y cualquier cosa que os interese lo podemos comentar. Nos preguntan por la situación de la prensa, en concreto en Gaza, que sí que es cierto que está siendo crítica. Pues sí. Además se está pidiendo que haya más protección para la prensa porque es que no la hay. O sea, es que están falleciendo periodistas. No sé exactamente dónde es, pero se ha pedido. Pero yo no sé si eso es ahora mismo una posibilidad. Vale, parece que ha habido un ataque. Mira, justo antes lo digo. La resistencia islámica en Irak reclama un ataque sobre Erbil, que está en la zona del Kurdistán iraquí. Entonces, bueno, pues lo iremos confirmando. Los que preguntabais por nuestro compañero Néstor, decir que hace ya días que está de vuelta, que está bien y que ya está en España, entonces ya no nos preocupamos en este sentido por él personalmente, sino en general por los periodistas que aún siguen haciendo su trabajo, que ha estado él unos días y volvió. Por eso no estáis viendo más crónicas, vaya, que todo es importante matizar. Está descansando ahora. Está descansando, la verdad, sí. Pues sí, los periodistas que han fallecido, obviamente, es porque los han matado. Cuando digo eso, ¿no? Hay varios que han muerto por ataques por accidente y otros que parece ser que estaba premeditado, ¿no? Lo hemos visto con algunos de Al Jazeera, me parece que era, porque, por ejemplo, los de Reuters no reconocieron quién había sido el autor, pero estaba claro que había sido Israel. Pero bueno, no parecía algo premeditado, pero ha habido algunos ataques premeditados, según las acusaciones se estaban dando, que esto no lo sé yo, sobre periodistas de Al Jazeera, por ejemplo, ¿no? ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí? No hay mucha, la verdad que hoy mucho debate en el chat, no tanta pregunta. Preguntan por cuántas bajas. No sé si esto en términos de número tiene mucho sentido hacer una predicción así, pero sí quizá se puede hacer un análisis cualitativo de. La pregunta es cuántas bajas podría sufrir el Israel en su entrada en la franja de Gaza, sobre todo en la ciudad, por el tema de los túneles. Pero más que por el número, yo creo que esto sería interesante hacer comentar la posibilidad de defensa real que tienen las organizaciones palestinas allí. Vale, pues es lo que decíamos, que dentro de la invasión se ven los colores que hemos plantado en el mapa interactivo en torno a la ciudad de Gaza. Y aún sin haber entrado en grandes combates urbanos, sí que ya ha habido entrada en algunas localidades de las afueras, como Beit Hanun, y también, bueno, pues el centro, ¿no? Hacia Saladín y la zona costera, pues ha habido choques. Y digo choques porque también las brigadas Al-Qassam gazatíes están respondiendo con gran capacidad, o sea, tienen capacidad y están en una ratonera, como se dice, ¿no? Con los túneles y con toda la infraestructura de Hamas, que es importante. Entonces, es complicado esa batalla urbana. Y ya ha habido al menos 20 muertos israelíes. Al menos. Nosotros no tenemos una cifra oficial, evidentemente,
pero es que todavía no han entrado en las grandes zonas urbanas densamente pobladas que serían batalla más dura. Entonces se puede esperar más bajas. Lo que pasa es que hay decenas de miles de soldados y centenares de miles de soldados en torno a la Franja de Gaza. Entonces, bueno, pues son pérdidas fuertes las que se pueden llegar a dar. No lo sabemos cómo transcurrirán los acontecimientos, pero es un coste que, por lo que dicen los ministros, están dispuestos a pagar. Preguntan también... Por ejemplo, mira, ya que hemos hablado antes de Haniyeh, el líder de Hamas, es que es importante señalar las dos facciones, que no penséis que ahora todo el mundo en Hamas quiere una solución de dos estados. Uno de los principales líderes, Ghazi Hamad, ha vuelto a señalar que ellos repetirían un ataque como el del 7 de octubre hasta que Israel sea aniquilado. Es que es lo que os decía, que hay un ala importante que quiere la eliminación completa de Israel como Estado, pero yo creo que también sobre su población, y luego otra que ya lleva años buscando un pactismo. Y yo cuando planteaba las fronteras de 1967 es más de lo que se controla ahora, pero es que por lo que estamos viendo están dispuestos a negociar, yo creo, no algo como lo de los acuerdos de Oslo, pero quizá no algo muy distante. Entonces, que nos critiquen por decir que hay alas en Hamas que están dispuestos a llegar a un acuerdo de dos estados con fronteras no muy distintas de las del 67, incluso puede que peores, yo no lo comprendo, la verdad, porque es que es así, hay dos facciones importantes, al menos en el ala política de Hamas, eso es así. Nada, solo quería señalar eso porque es noticia también que nos estaban llevando. Estamos confirmando muchas cosas en el momento. Y, por ejemplo, ahora mismo estamos investigando sobre un cambio político importante que ha habido en Irak, dentro de unos cuadros altos de gestión de los grupos de resistencia y cómo puede esto llevar a cabo, puede acabar evolucionando hacia un desmadre mayor de grupos armados en Irak. Entonces, bueno, esta información cuando la tengamos investigada os la traeremos, pero desde luego se están moviendo cosas a nivel político en varios países y en este caso Irak. Y bueno, tenemos también una pequeña raid de la pizarra de Doc. Muchísimas gracias a los compañeros por venir y nada, que gracias a todo el mundo por el apoyo que nos estabais dando, tanto en subs aquí como en la página web. Y no sé si tenemos alguna pregunta. Tenía otra noticia también, pero es que ya son tantas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos habría dado esos pasos para aprobar la ayuda de 14.000 millones de dólares para Israel. Recordad lo que os comentábamos. Si no lo recordáis, os lo repaso. Joe Biden quería sacar adelante desde hace tiempo un paquete de ayuda masivo para Ucrania, que yo creo que era de no sé si eran 40.000 millones, ya no me acuerdo muy bien cuánto eran, o más, o 60.000, ya no me acuerdo, perdonad. Lo tenemos publicado en Twitter. Y bueno, pues los republicanos no querían aprobarlo, pero se estaban llevando a cabo trámites. Al final los republicanos tiraron al propio portavoz de la Cámara de Representantes de su mismo partido para situar a uno mucho más cercano a las otras tesis, ¿no? A las tesis de dejar de dar el dinero a los ucranianos para priorizar a los estadounidenses y otros intereses que pueda tener Estados Unidos. Y luego, de repente, en todo esto estalló lo de Israel. Entonces empezó a hablarse, junto con el nuevo portavoz de la Cámara de Representantes, mucho más cercano a Trump y a estas corrientes, de un paquete conjunto que quería sacar adelante el gobierno, en el que se incluyera la ayuda de Ucrania junto con la ayuda de Israel y otra ayuda para Taiwán, para el control fronterizo sobre México, etcétera, ¿no? Y al meter todo eso en un paquete, pues le daba a los republicanos lo que querían para Israel a cambio de sacar él adelante lo que quería para Ucrania. Bueno, los republicanos, con este nuevo control de la Cámara, que les ha costado bastante llevar a cabo, han conseguido pues decidir ellos qué paquetes se presentan. Y habrían presentado de manera independiente los 14.000 millones para Israel, dejando de lado, por lo tanto, la ayuda para Ucrania. Bueno, ¿qué pasa? Que esto va al Senado, pero Joe Biden, la administración demócrata, han advertido de que podrían bloquear, vetar,
el veto presidencial ante lo que sale de la Cámara, cualquier ayuda para Israel si no se aprueba la de Ucrania. Es decir, están los dos grupos en un tira y afloja por ver quién ayuda a su interés geopolítico principal en estos momentos, ¿no? Que serían Israel y Ucrania respectivamente, ¿no? Hay simpatías cruzadas porque hay un sector republicano que también quiere ayudar, bueno, ayudar, es envío de armas, pero es una confrontación con Rusia con ayuda armamentística a Ucrania y otros para ayudar a Israel. Del Partido Demócrata también hay gente muy favorable de Israel, no quiero decir que no. De hecho, ahora mismo están llevando a cabo una ley, me parece que la de islamofobia, para controlar los daños de su popularidad entre los árabes americanos, que estaba siendo... se parece que se ha desplomado según las últimas encuestas, ¿no? Era una población en la que los demócratas tenían unos datos altísimos de aprobación, o al menos de intención de voto, no tanto de aprobación, y se ha desplomado entre los árabes americanos, y ahora se busca algún tipo de forma de subsanar estos daños. Vale, luego llegan más reportes de movilizaciones en Irak. Esto otro día os vamos a traer, ya cuando tengamos estudiado lo que está pasando en Irak, más confirmaciones y lo hablamos. Sobre el tema de estas ayudas, por lo tanto, no se sabe si van a salir adelante las que son para Ucrania, las que son para Israel, las dos o ninguna por el momento. Eso se queda como está. Y no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿O algo que quieras comentar, Edu? No, estoy mirando a ver si hay alguna pregunta en concreto. Que a lo tonto llevo ya casi 2 horas y no paro de hablar y de traer novedades, pero es que es lo que tenemos. Muchas novedades. No hay mucha más pregunta, ¿eh? Preguntan, ahora que se sabe que Israel ha cercado Gaza, ¿creéis que dejarán pasar a la otra parte a los civiles que aún siguen dentro? Preguntan por el portaaviones de Estados Unidos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Dice, ahora que se sabe que Israel ha cercado Gaza, ¿creéis que dejarán pasar a la otra parte a los civiles que siguen todavía dentro? Vale. En principio no. En principio se dijo que todos los civiles se marcharan y que la población estaba siendo cómplice de Hamas y estaban siendo además, es como un poco raro, porque al mismo tiempo son cómplices porque lo celebran y al mismo tiempo es Hamas quien les está utilizando como escudo humano, ¿no? Son los dos argumentos que se están dando y los dos contra la población civil para justificar que se pueda matar a la población civil, porque es que lo están diciendo en cadenas británicas, en cadenas francesas, en todas partes. Entonces, yo soy escéptico, pero es verdad que si ya se han creado corredores en Rafah, pues se podría intentar de alguna manera abrir este nuevo asedio dentro del bloqueo. Es un poco, no sé, es una cosa muy complicada. Yo no lo termino de ver, pero bueno. En fin, la otra pregunta era... No, sobre el portaaviones estadounidense. Vale, no, sí, la presencia estadounidense está ahí, está confirmado, está reforzada y de hecho pues sigue la amenaza sobre Irán. Es como que Israel todo el rato señala que Irán está detrás de esto, y Estados Unidos señalando que podrían intervenir si Irán, y yo creo que hay más tema del eje de la resistencia, que ya veis que sigue escalando, esperamos la cuestión de Hezbollah y tal. Si se siguen confirmando escaladas, no sería descartable que en tantos ataques contra infraestructura estadounidense, los portaaviones o los destructores que ya están efectuando intercepciones puedan entrar en juego o que se les ataque directamente. En cualquier caso, la escalada parece que ya está altísima, pero todavía puede escalar muchísimo más. Pensad que ni Irán ni Estados Unidos están participando de manera clara y directa, sino a través de. Entonces, bueno, vamos a verlo, pero yo veo que todavía esto no ha escalado hasta donde puede.